Ya estamos aquí, buenas noches. Pasado mañana celebramos el Día del Trabajador. Se celebró por primera vez en nuestro país en 1890, pero no fue declarado festividad nacional hasta el comienzo de la Segunda República en 1931, aunque fue en 1978 cuando se legalizó en España. Hoy hacemos una mesa temática sobre todo lo que se ha avanzado y lo que aún queda por hacer. Para ello contamos con representantes de los dos sindicatos principales. Juan Núñez, secretario general de Comisiones Obreras. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. A su lado se encuentra el secretario de Acción Sindical de UGT Ficaburgos, César Díez. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias a los dos. Pero antes de entrar en harina, tenemos que comentar el resultado de la reflexión de 5 días de Pedro Sánchez. Contra todo pronóstico para muchos, el presidente ha decidido permanecer al frente del gobierno. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Pues ahí queda para la historia de la política en España esa comparecencia del presidente del Gobierno, que después de tomarse 5 días de reflexión sobre su futuro, hoy ha anunciado que no dimite. El motivo que llevó a Sánchez a la reflexión fueron las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, hoy ha dicho que su mujer y él saben que la campaña de descrédito no va a cesar, pero que no es lo más relevante. Afirma ahora el presidente que puedan con ello. Su decisión final, como se pueden imaginar, ha provocado reacciones a favor o en contra en función de a qué partido preguntemos. Esto es lo que opinaban minutos después de la comparecencia sin preguntas de Sánchez los dirigentes burgaleses del Partido Socialista y el Popular. Merecía la pena soportar el acoso que... Esta es la clave, ¿no? El mensaje que ha trasladado hoy con su decisión de continuar. No nos vamos a rendir jamás. No vamos a permitir, en ningún caso y ahora más que nunca, que la derecha y la ultraderecha, que permanentemente ha intentado socavar la legitimidad de este gobierno, consiga su objetivo. Nada nuevo en el horizonte y 5 días perdidos, y en este sentido, pues bueno, el teatro al que nos ha sometido una vez más el Partido Socialista a todo el país y también a Burgos y también a Castilla y León, pues un teatro de consecuencias negativas. Y en la calle los ciudadanos también muestran discrepancias a la hora de valorar la decisión de Pedro Sánchez. Unos censuran el clima de crispación en la escena política y la presión que se está ejerciendo sobre la familia del presidente, mientras que otros le afean que haya mantenido al país 5 días pendiente de una reflexión para al final seguir en el cargo. Me parece bien, es su decisión y ya está, independientemente de mi ideología. ¿Para qué ha dado estos días de meditación si la decisión ha sido la misma que la que estaba? Muy bien, me parece estupendamente. Ojalá se hubiera ido, pero no ahora. Hace ya, yo qué sé, el tiempo. Si tenía que reflexionar, yo lo veo bien. Lo que ha hecho es el paripé para las elecciones catalanas. Pues que tenga suerte. Pues ahora sí, reacciones, Comisiones Obreras, Juan. Pues, hombre, no me extrañan algunos comentarios, son muy libres de hacerse, pero yo sí que querría señalar respecto del aspecto cuantitativo del número de días. En ese caso, pues habría que recordar que supera ese aspecto cuantitativo los 5 años que está caducado el Consejo General del Poder Judicial y los efectos que tiene. Dicho esto, en el aspecto cualitativo, en la toma de decisión del presidente, pues lo encuentro ajustado y legítimo en el apartado personal, como no puede ser de otra manera, en lo que tiene que soportar, que evidentemente que va en el sueldo, como se suele decir, pero que en el apartado familiar nadie debería de sufrir gratuitamente estos ataques, y contra esto es precisamente contra lo que habría que actuar para reconducir cualquier crítica, cualquier debate que se suscite desde el apartado político y la confrontación política de las ideas. ¿Pero tú ves que su imagen ha salido reforzada? Porque te digo, el dato que hemos conocido hoy, según el barómetro del CIS, que siempre mejora a Pedro Sánchez, el 56% de los españoles no comparte la decisión de que continúe.
No, pero yo aquí, más allá de la decisión personal que él haya tomado, yo no creo que haya otra cuestión en la que haya que entrar, que bueno, que se puede hacer, pero que yo no comparto. Aquí se trata de una institución que es la presidencia del Gobierno, que en este caso desempeña él como podría ser cualquier otra persona, y es a la presidencia del Gobierno a la que se trata de rebatir, combatir y tumbar con unos razonamientos que no vienen al caso ni son motivo del debate ni los intereses de la ciudadanía. Pues es unas reacciones de comisiones. UGT, César. Bueno, para la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras creo que es una buena noticia, y para todos los trabajadores de España en general, porque permite que haya un gobierno estable, que pueda, desde nuestro punto de vista, deseamos que termine la legislatura y que la termine con políticas progresistas, como lleva haciendo. Es decir, para nosotros es una buena noticia porque permitirá seguir avanzando en derechos sociales, como lleva desde que accedió a la Moncloa. No podemos olvidar que con este gobierno y con los acuerdos de gobierno con el otro partido se ha subido el SMI un 54% desde el año 2018, se han revalorizado las pensiones conforme al IPC sin pérdida de poder adquisitivo, hay 3,5 millones más de contratos indefinidos. Entonces, todos son ventajas y reformas que traen conquistas de derechos para los trabajadores, que si este gobierno hubiera decaído o si hubiera dimitido el presidente, nos colocaría en una situación complicada en el futuro. Y sobre la escenificación, la forma de hacerlo, el sainete ese que se nos ha montado, ¿cómo te parece? Pues supongo que a alguien le parecerá un sainete, a otros le parecerá la única salida que le quedaba. No sé si también se tachó de sainete cuando la primera ministra de Nueva Zelanda dimitió, también por motivos de la presión social o presión mediática. El problema es que desde Trump y desde Bolsonaro nos hemos puesto a practicar en este país y en la mayoría de los países una política de la posverdad, en la que todo vale, se puede soltar cualquier cosa, y luego ya cuando se vea que no era verdad, la verdad ya no sale en los titulares. Pues, ¿queréis apuntar algo más antes de ir al principal motivo de vuestra presencia aquí hoy? Sí, simplemente apuntar que lo que no puede ser es que nos acostumbremos, que le demos carta de naturaleza al espectáculo, que si de sainete se puede calificar o si se puede apuntar en ese sentido la actuación del presidente, no sé qué calificativo merecería algunas actuaciones que se producen en el Parlamento. Entonces, evidentemente, a mí se me ocurre alguno, ¿no? Como por ejemplo una corrala, ¿no? Sí. Bueno, pero en ese sentido quiero decir que lo que no puede ser es que nos acostumbremos a esa dinámica de la vida política en la que nos va nuestras vidas. El respeto siempre por delante, eso está clarísimo. Bien, pues vamos ya a hablar de ese día del trabajador, pasado mañana. Pues, ¿cuándo va a ser, Juan, la manifestación, hora y lugar? Pues a las 12 de la mañana arrancaremos, nunca mejor dicho, y además en este contexto, desde la plaza del Cid, ¿sí? Como bien digo, a las 12 de la mañana. También podemos aprovechar a recordar que en Aranda a la 1, y en Miranda también, en Aranda desde la Plaza del Trigo y en Miranda desde la Plaza de la Estación. Efectivamente. Hablábamos de democracia, precisamente los sindicatos os habéis sumado para la defensa de la democracia en las reivindicaciones laborales de pasado mañana. Sí. Y cobra mayor sentido ahora en este contexto si cabe, ¿no? Donde lo que está precisamente en juego o en tela de juicio es la calidad de nuestra democracia. Eso lo pongo en relación con lo que antes decía a propósito de que no es una cuestión personal de si gana o no imagen este hombre, sino de la presidencia del Gobierno de España. Entonces, en ese sentido, lo que está en juego, lo que tenemos que cuestionarnos es si esta democracia que tenemos es la que nos vale, o si tal vez hubiera que plantearnos una regeneración de la misma y de alguno de sus órganos y de alguna de las actitudes que tiene esa voluntad de participar en la política, pues es la coherente o no lo es. ¿Regeneración por dónde pasaría, César? Hombre, lo que está claro es que el Consejo General del Poder Judicial
hay un mandato constitucional de renovarle, que parece que hay una fuerza política que no quiere renovarle. Pero yo creo que tú también lo has dicho antes, es que a lo mejor no nos merecemos los políticos que hoy tenemos en el Congreso, porque deberían de tener un poco respeto a todos los ciudadanos que les hemos elegido, y que por ahí tocaría la renovación. El que se supone que el actual jefe de la oposición, que se supone que iba a renovar la política en este país, desde que él entró en las Cortes, desde ese momento se ha ido precipitando toda esta situación de lodo, de barrizal. Antes habría discusiones, habría crispación, pero no se había llegado hasta este punto de basura o de descrédito en general. Otras reivindicaciones que no pueden faltar, ¿pedís mejora salarial? Sí, por supuesto, no puede ser de otra manera, ¿no? Y más si vemos de dónde venimos, con la crisis que hemos sufrido como consecuencia de la COVID, los efectos que produjeron la invasión de Rusia en Ucrania, ahora con la continuación, creo que hoy es el 205 día de continuidad del genocidio de Israel en Palestina, y todo esto redunda evidentemente en el coste de las materias y al fin y al cabo, pues bueno, pues de las energías que consumimos, calefacción, gasolina, etcétera, además también de la cesta de la compra, por supuesto. La Unión General de Trabajadores cree absolutamente que hay margen para aumentar los salarios o mejorar los salarios. Hoy hemos también visto una noticia como el BBVA, su primer trimestre ha sacado un 19% más, casi un 20% más de beneficios, cuando el impuesto a la banca decía que eso les iba a lastrar, cuando en general decían que habría que dejar flexibilidad al mercado, no poner tantos impuestos. Creemos que hay margen y creemos que le hay en una doble vertiente, en la negociación colectiva que practicamos tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores, en esos 4.500 convenios que llevamos negociados a nivel nacional, en el que cada vez estamos consiguiendo meter unas cláusulas de revisión salarial para que el IPC o la inflación no devalúe esos salarios. Por primera vez el año pasado, en los últimos 3-4 años desde la pandemia del COVID, se ha conseguido recuperar poder adquisitivo, y también en la negociación a nivel estatal, en el SMI, el salario mínimo interprofesional. Como he comentado antes, se ha subido un 54%, pero gracias a la presión también que estamos haciendo desde las organizaciones sindicales. En la última subida del SMI, la patronal se descolgó. Creo que a lo mejor quiere competir con los sueldos tirados, ¿no? Ahí quería llegar yo. ¿Cómo está ahora mismo el diálogo social? El diálogo social, pues a nivel provincial estamos dando pasos. Podemos decir que está más avanzado a nivel de Diputación, después de la última reunión que mantuvimos, que no es más que la segunda reunión, y esperamos que lo podamos cerrar, si no en la siguiente, sí con otra más. Es esperanzador en ese sentido. Con el Ayuntamiento, parece que, no sé si ha habido una mala interpretación de aquella reunión que tuvimos con la alcaldesa, en la que se apuntaba por algunos que se había firmado la paz. No sé qué guerra ha habido nunca. En todo caso, había cierto descontento porque no se había dado esa primera toma de contacto después de su llegada al ayuntamiento, y apuntamos ahí pues algunas cuestiones que sí que le recordamos a la alcaldesa que deberían de tratarse y que pondríamos sobre la mesa, pero una mesa formal y oficial vinculada al diálogo social del ayuntamiento, que finaliza el próximo día 11 de mayo. Y con la patronal, que es otra parte en el diálogo social, vamos de la mano, como no puede ser de otra manera, a estas mesas del diálogo social, pero qué duda cabe que algunos comentarios nada afortunados, como el que se ha demostrado ahora no sé si anarcoliberal, el señor Garamendi, con declaraciones a propósito de que los trabajadores sería una buena propuesta que recibieran todo el salario bruto para que lo gestionáramos y supiéramos el coste que tiene para los empresarios. Pues hombre, es poco delicado porque presupone
que los trabajadores no saben o no conocen el coste que tiene y a dónde van a parar los impuestos y detracciones que se tiene. Es tanto como llamar, evidentemente, pues a la anarquía fiscal, para dejar de contribuir, y cuando vayamos a demandar servicios públicos, sea la sanidad o la enseñanza, pues al final terminemos acudiendo precisamente a la patronal de la sanidad privada o de la educación privada. Has citado a Garamendi, pues yo te voy a citar una frase de hace unos días también, hablando precisamente de esto. Él dice: no comprendemos cómo hay quien no entiende que el diálogo social hace avanzar a una sociedad. César. Pues a lo mejor se lo tiene que explicar aquí en Castilla y León al presidente de la comunidad y a su consejero de Empleo, de Industria y Comercio y Empleo, porque la verdad es que el diálogo social en la comunidad, desde que llegó Vox al gobierno de la comunidad, está pues de mal en peor. Pero estos señores, tanto el señor Beganzones como el señor García Gallardo, creen que lo que están consiguiendo o que pretenden conseguir es que, eliminando líneas de ayudas a la igualdad de género o a las políticas y mejoras de riesgos laborales o en materia de inmigración, van a conseguir pues que desaparezcan las organizaciones sindicales. Y las organizaciones sindicales estaremos aquí cuando ellos sean un mal recuerdo en la comunidad. UGT es un sindicato centenario, Comisiones Obreras va camino también de serlo, y estaremos aquí peleando y mejorando las condiciones de los trabajadores cuando se hayan olvidado sus nombres. ¿Cuál es la salud de los sindicatos, por cierto? La salud de los sindicatos, pues no hay más que verla en la cara de quienes forman parte de sus estructuras. A nivel de afiliados nos está haciendo casi un favor estas políticas antisistema de los partidos de ultraderecha. En el último año la Unión General de Trabajadores hemos crecido un 5%, aquí en Burgos estamos rondando los 12.000 afiliados en este momento, y en verdad cuando se eliminan, por ejemplo, como está haciendo los sistemas de mediación y arbitraje en Valladolid, el SERLA individual, de los conflictos individuales, y se está intentando poner límites al SERLA, a la mediación en los conflictos colectivos, es cuando más se ve desde las empresas y desde los trabajadores que es necesario esos sistemas, y que por lo tanto, si están amparados y si están afiliados a los sindicatos mayoritarios, van a tener una adecuada protección y van a saber o poder llevar sus derechos y sus reclamaciones a esos órganos, y después, si hiciera falta, al juzgado. No como otros sindicatos que, al albur de esta ultraderecha en los últimos tiempos, se están postulando, que carecen de ningún tipo de criterio o de medios para hacerlo, ¿no? Que se plegan a la primera de cambio. Más allá de los datos de las organizaciones, disculpa la broma, quiero decir que la salud de los sindicatos no se mide, o no la medimos, en tanto que nos miramos hacia adentro, sino que en la medida que nuestro trabajo se proyecta hacia el exterior, no solamente a nuestros afiliados y delegados, sino al resto de la ciudadanía, y digo ciudadanía, que no trabajadores, porque los trabajadores, cuando salen de los centros de trabajo a los que representamos, se convierten en ciudadanos. De ahí que seamos representantes en el ámbito laboral y también en el social, según nos reconoce la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y en ese sentido, la salud de los sindicatos creo que hay que medirla en el avance, precisamente, de la negociación colectiva en los centros de trabajo, en los sectores, y por supuesto también en el diálogo social, y he de decir que es satisfactoria. Hablando de Castilla y León, denunciabais, alertabais, avisabais, después de las últimas citas con las urnas, que podría desaparecer el SERLA en Castilla y León. No es así, ¿no? Pues no sabríamos asegurarlo, porque si le ha llamado a la ciudadanía la atención la reacción del señor presidente, pues no deja de sorprendernos a nosotros los bandazos que pega el actual gobierno autonómico. Pero digo gobierno autonómico, lo digo de manera intencionada, tanto Vox como el propio Partido Popular, que es el consentidor en la mayoría de las ocasiones de las reacciones de Vox. Recientemente han echado la culpa a la Delegación de Hacienda, o a la Consejería de Hacienda, respecto de la situación que estaba atravesando el SERLA. Ya han aportado una serie de cantidades que han permitido pagar los salarios
que se adeudaban a los trabajadores. Si bien es cierto... 400.000 euros. Efectivamente. Por otra parte, no hay presupuestos y se presume que cabe la posibilidad de que pretendan hacer una ley de acompañamiento de los presupuestos para tocar la ley de fundaciones, y no descartamos que puedan tocar precisamente también la del SERLA, tratando de hacer alguna injerencia más allá de la que ya han hecho en perjuicio de este servicio que tan buenos resultados da. Pero bueno, la pregunta era clara, alertabais de que se lo querían cargar y no es así. Afortunadamente está sobre la campana, está librando por ahora. Sí. Y sobre la campana, porque cuando no es porque se reclama el alquiler de las oficinas donde está el SERLA en Valladolid, que no se puede pagar porque no se libran fondos desde la Junta de Castilla y León, es porque se deja de pagar los salarios de los propios trabajadores del SERLA. Cuando no, también los propios emolumentos de los mediadores. Es decir, hay otra figura por la que hay que romper una lanza, son todos aquellos profesionales del derecho, del mundo de la educación, del mundo laboral, que actúan como mediadores en todas las provincias, con un espíritu o ánimo constructivo, fiando al futuro una compensación por el tiempo que invierten, porque tienen que quitar de sus empresas o de sus gestorías, de sus asesorías para hacer la mediación, y están cobrando, bueno, pues están cobrando de año en año. Pues más datos que tenemos que introducir en esta mesa, hablando de cara al Día del Trabajador. Siniestralidad laboral a la cabeza en Castilla y León, nosotros. Es alarmante. Burgos. Es alarmante. Yo que tuve acceso a un informe que se hizo desde la Secretaría Confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras, y que os he repartido a los medios, por cierto, apuntaba en las declaraciones que hicimos en frente de la Delegación Territorial de la Junta, ¿verdad?, que situaba a la provincia de Burgos, en el contexto de las 52 provincias, como la quinta provincia en el índice de accidentabilidad con resultado de baja. O sea, es una verdadera barbaridad. Y en el puesto número 16, en el índice de accidentabilidad con resultado de muerte por accidente de trabajo en el conjunto de las 52 provincias también. O sea, es evidente, y reitero, lo dije entonces, lo digo ahora, que entre las prioridades de las administraciones, en este caso de la Junta de Castilla y León, y de, por desgracia, demasiados centros de trabajo, no está entre sus prioridades, digo, la política preventiva hacia sus trabajadores. Y eso hay que corregirlo, irremediablemente, inevitablemente. Es una cuestión de vital importancia. César. Sí, evidentemente algo se está haciendo mal. Desde que la Ley de Prevención en el año 1996 se aprobó, salvo momentos puntuales, pues cuando se paró la actividad por la pandemia, la crisis económica del 2008, salvo esos momentos puntuales, sigan aumentando año tras año los accidentes. En este momento estamos de media en España en casi dos fallecidos por día. ¿Qué problemas, o de dónde viene, cuál es el problema? Pues es multifactorial. Uno de ellos es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hay que reformarla, y es una de las cosas que este 1 de mayo también vamos a gritar en las calles. Otro de los temas es la externalización de la prevención de riesgos laborales. Cuando se transpone la directiva europea daba prioridad a integrar la prevención a las empresas, que hubiera un departamento, que hubiera un responsable de la seguridad y salud en los centros de trabajo las 24 horas del día, ¿no? Sin embargo, el modelo español, al transponer esa directiva, se centró más en la posibilidad o dejó abierta la posibilidad de que se contratara con empresas externas. Y cuando eso es más barato, ¿qué es lo que hace nuestro empresariado? Pues ir a lo barato, aunque cueste vidas. Pues se nos ha pasado el tiempo ya. Solamente recordar a esos 15.000 ciudadanos que no tienen trabajo en la provincia de Burgos, Juan. Pues sí, es un dato triste y lamentable. De ahí que uno de los lemas, o el lema principal del 1 de mayo, es por el pleno empleo, y que de cara a futuro, con las políticas que esperamos que se puedan desarrollar por el actual gobierno que existe de coalición, sean valientes y capaces
de sacar adelante. Es mucho lo que nos jugamos, también las empresas, el tejido productivo, no solamente los propios trabajadores. Pues este es nuestro particular recuerdo al día 1 de mayo, lo hemos hecho con ellos, con Juan Núñez y con César Díez. Muchísimas gracias a los dos, que descanséis y hasta la próxima y feliz miércoles, feliz Día del Trabajador. Y ahora nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana martes en cuanto al tiempo? Pues nos llega una nueva borrasca que traerá nubosidad por la mañana y lluvias para la tarde y noche. Además suben las temperaturas. Descansen, nos vemos mañana, adiós.